Muy buenas, bienvenidos a la segunda temporada de lives que tenemos preparados para todos ustedes. En esta ocasión tenemos un formato llamado Backstage que tiene como propósito conocer historias de vida, aprendizajes, retos, vivencias, metas de una serie de personas que han sido exitosas en el ámbito profesional en el que se desenvuelven y que hoy nos acompañan y que en cada capítulo nos van a acompañar para hablarnos de sus descubrimientos, de sus aprendizajes y de otro montón de cosas que generalmente no sabemos, pero que realmente es importante conocer. Entonces, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, porque no solamente tiene una historia de vida y como emprendedora muy importante, sino que además está relacionada directamente con nuestra institución. Estamos hablando de doña Ana Isabel Quesada. Doña Ana Isabel es educadora y psicóloga y es fundadora del Instituto de Psicopedagogía Integral y cofundadora del Colegio Isaac Martin, más conocido como IPICIM, ¿verdad? Entonces, doña Ana Isabel, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que tengamos un ratito, ¿verdad? Porque pasa muy rápido el tiempo, pero que sea ameno y que podamos descubrir un montón de historias interesantes. Claro, encantada, me da mucho gusto tener esta oportunidad. Doña Ana Isabel, para empezar así como de cero, ¿dónde nació usted? ¿Dónde se crió? ¿Qué nos podría decir respecto a eso? Bueno, yo nací en San José y crecí mis primeros años hasta la adolescencia en Betania de Montes de Oca, La Paulina de Montes de Oca, y luego me trasladé a Guadalupe, donde viví hasta los 27 años, cuando me casé, que me trasladé para Moravia y el resto de mi vida he sido moraviana. ¿Y en su familia hay como alguna especie de linaje relacionada con educación, que es el área en donde usted posteriormente desarrolló su proyecto? No, yo fui la primera educadora en la familia. Sí han habido personas emprendedoras, mi mamá y mi papá también, pero en educación básicamente yo fui la primera. Ok. ¿Y en qué momento de la vida es que nace ese deseo, esa necesidad o ese interés por enfocar su desarrollo en el área de la educación? Bueno, desde la adolescencia yo tenía como esa pasión por enseñar, creo que casi desde niña, porque jugaba de ser maestra. Y ya en la adolescencia yo tenía un club de niños en el vecindario a los que les enseñaba, de manera que ya siento que esa beta estaba ahí. Al llegar a la secundaria, mi segunda pasión fue la psicología. Entonces, al entrar a la universidad, tomé la determinación de hacer las dos carreras profesionales en la Universidad de Costa Rica y eso ha sido la combinación para mí perfecta en mi formación profesional y que me ha inspirado muchísimo. Usted se estuvo desempeñando como docente una cierta cantidad de años, ¿cierto? O como Sí, psicóloga. sí, primero me desempeñé como profesora de psicología en un colegio privado. Después inicié mi trabajo como psicóloga profesional en un centro educativo, luego en la consulta particular. En la Universidad de Costa Rica por varios años trabajé como psicóloga y también como educadora. Ah, ok. ¿Y en qué momento de esa práctica profesional empieza como a surgir esa semillita o esa espinita de, bueno, mira, me gusta esto que hago, pero me gustaría también hacer algo propio? ¿Cómo es que surge esa semillita? Fue concluyendo la licenciatura en psicología, haciendo el proyecto de tesis que fue en una escuela urbano marginal. Justamente el trabajo consistía en desarrollar un programa de formación de los docentes como agentes de prevención de conductas de riesgo. Esa experiencia, que fue de 2 años, fue realmente muy significativa en mi experiencia vocacional, diría yo, o profesional, porque pude ver la importancia que tiene la educación para transformar la vida de las personas y entender que no basta con un programa educativo o un buen currículo, sino que se requiere de condiciones especiales de ambiente, que el clima emocional en el cual aprenden los estudiantes es demasiado importante y que debe tener condiciones para favorecer la seguridad emocional, la autoestima, la capacidad para resolver conflictos, las habilidades sociales
Y esta experiencia de investigación nos dejó ver el impacto tan grande que puede tener la figura del docente en el futuro de un estudiante, en el sentido de que el docente puede ser un agente de prevención de conductas de riesgo, pero también un factor de protección cuando logra realizar un vínculo saludable con sus estudiantes y entonces puede generar un ambiente que produzca la posibilidad de que se desarrollen de manera saludable. Y hay cosas bastante interesantes respecto al inicio de un proyecto. Y yo creo que muchas personas en determinados momentos de la vida de pronto se les ocurre, uy, mira qué bonito sería tener una cafetería, o qué lindo sería tener un equipo de fútbol, qué lindo sería tener una empresa de X área. ¿Cómo era, bueno, en qué año se da la fundación del Instituto de Psicopedagogía Integral? Pero, ¿cómo se dio ese inicio? Porque de una idea a una acción concreta que lleve a la fundación de una institución educativa, creo que hay un montón de pasos previos, ¿verdad?, que hay que realizar. Entonces, ¿cómo es que se pasa de la idea a plasmar eso en la realidad? Sí, fue casualmente al finalizar ese proyecto, me surgió el interés de crear una experiencia educativa que fuera diferente de lo tradicional, donde se pudieran juntar esas dos disciplinas que eran mi pasión, la educación y la psicología. Entonces, invité a dos de mis compañeras de tesis para que se unieran en este esfuerzo, porque ellas también eran educadoras y psicólogas, y entonces ahí fue que nació el emprendimiento. Decidimos ponerle el nombre Instituto de Psicopedagogía Integral. Hace 40 años esa palabra no era común. Para mucha gente, ¿qué es eso, verdad? Pero realmente lo que queríamos plasmar en el nombre de la institución era ese enfoque de educación que toma en cuenta el desarrollo integral de la persona y que se va a preocupar mucho por las habilidades o destrezas emocionales para que el estudiante pues pueda desarrollarse de la mejor manera posible. Y fue en el año 81 que nos lanzamos a ese proyecto. Ok, y eso nace con preescolar, ¿cierto? Sí, fue un jardín de niños con servicio de guardería para las familias que así lo necesitaban. Era en esta misma zona de En Moravia. Moravia, sí. Ah. El IPI nació y siempre estaba en Moravia, en diferentes ubicaciones, pero siempre en Moravia. ¿Y en qué momento, bueno, cuánto tiempo pasó, verdad? Porque después del proyecto de primaria, o la empresa de preescolar, perdón, nace también la de primaria, además de preescolar. ¿Cuánto tiempo pasó entre pasar solamente de preescolar a tener preescolar y primaria, verdad? Si fue un proceso parecido a iniciar nuevamente o si fue una continuidad de lo que ya se estaba haciendo. ¿Cómo fue ese proceso? Los primeros años fueron sumamente difíciles y tal vez lo más difícil fue que pasado el primer año mis socias decidieron retirarse. ¿Después de un año? Después de un año, precisamente porque el proyecto no se autosostenía. Entonces yo tuve que tomar la determinación de seguir sola y asumir las deudas que habíamos contraído porque habíamos hecho un préstamo bancario para poder equipar el lugar, para poder cubrir el alquiler por lo menos durante los primeros meses. Y bueno, estábamos en esa situación, yo decidí darme una segunda oportunidad a pesar de que quedé sola. Eso sí fue duro porque tuve que multiplicar los esfuerzos, asumir muchas funciones, desempeñar muchos roles, pero bueno, era la determinación de seguir luchando y la esperanza en Dios de que este proyecto tenía futuro y que Él estaba de mi lado. Entonces, al tercer año me dediqué por completo al proyecto. Tuve que tomar una decisión difícil. Justamente eso fue la pregunta que me surgió. En esos primeros 2 años, entonces, usted no solamente tuvo este proyecto, sino que continuaba laborando. Es correcto. En algún lugar. Es correcto. Seguía laborando en otra institución porque el proyecto no se autosostenía. Y para el tercer año fue que tomé la determinación de salir, de dejar mi trabajo de tiempo completo, estable, seguro, para apostar por el proyecto.
a pesar de que no podía darme la certeza de tener un salario. Sin embargo, creía que si podía dedicar mi tiempo completo a este esfuerzo, podría haber mejores resultados. Respecto a eso, y sobre todo ahora que me mencionó que en algún momento decide continuar sola, yo me pregunto, bueno, una empresa no solamente, un preescolar o primaria, no es solamente venir y dar una clase y decirle a X personas que den una clase y listo, sino que obviamente hay una serie de responsabilidades administrativas que tienen que envolver ese proyecto para que tenga la solvencia y la seriedad, por decirlo de alguna manera, requerida. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es decir, yo tengo que saber de administración o no tengo que saber, o tengo que saber gestionar equipos. ¿Cómo se conformaron el cuerpo docente, ¿verdad? Porque son cosas de que uno nada más ve que ahí están, pero detrás de eso tiene que haber un análisis previo, ¿verdad? Claro, sí, realmente, como dije, yo no estudié negocios ni administración, pero creo que tenía algunas habilidades naturales para el liderazgo que pude desarrollar en la iglesia con grupos de jóvenes, en la comunidad, y creo que eso, más la pasión por la lectura, siempre leía mucho sobre el tema del liderazgo, y creo que ahí obtuve algunas herramientas valiosas que me ayudaron a poder buscar el mejor equipo posible, siempre buscando no solamente las competencias profesionales, sino mucho el perfil personal, para que se ajustara a esa visión que teníamos, y creo que eso fue lo que me ayudó. Posiblemente cometí muchos errores por inexperiencia, pero creo que esas herramientas me ayudaron bastante para tratar en lo posible de hacer pues las mejores decisiones. Y sí, requería, era una posición multifacética, porque era administradora, era directora, era psicóloga y a veces hasta maestra, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades que se presentaran. Ajá. Y en ese sentido, me mencionó, si no me equivoco, que después de abrir preescolar, 3 años después inicia primaria. Es correcto. En el 84, entonces. Es correcto. ¿Y seguían funcionando en el mismo lugar? O, es decir, ¿la capacidad del lugar daba para esa posibilidad o tuvieron que moverse? ¿Cómo fue eso? Fue realmente muy impresionante ver que para el tercer año, cuando yo tomo la decisión de dejar mi trabajo para dedicarme al proyecto, yo he sido una persona creyente y he tratado siempre de poner en manos de Dios todos mis proyectos, y entonces le pedí una señal. Yo dije, si hay 60 niños matriculados, yo renuncio a mi trabajo y me dedico a esto, y para sorpresa mía llegaron 70. Entonces yo sentí que iba por buen camino y que realmente era lo que debía hacer. Al año siguiente fue impresionante porque se dobló la matrícula, llegaron 140 estudiantes. Wow. Y eso hizo que tuviésemos que rentar una casa al frente para podernos dividir porque no cabíamos en el mismo local. Entonces ya para el cuarto año, sí, los mismos padres de familia compartían con sus amigos la experiencia de cómo los niños se desarrollaban en este ambiente, cómo iban creciendo y las habilidades que desarrollaban. Entonces empezaban a recomendarnos, y eso provocó un crecimiento muy rápido del centro educativo. Y por supuesto la demanda de los padres de familia de que pudiésemos avanzar a la primaria. Y fue así como ellos mismos me impulsaron. Entonces empezamos a abrir un grado por año. Y lo mismo pasó al finalizar la primaria. Cuando se acercaba ya el tiempo para que los chicos terminaran la primaria, entonces los padres querían la secundaria. Y en realidad fueron ellos los que me impulsaron a dar esos pasos. Ya la secundaria la abrimos mediante una alianza que hicimos con personas que creían en nuestro proyecto y que estaban dispuestos a ayudar para que esto fuese posible. Y ahí fue como nació el Colegio Isaac Martin. Entonces el Colegio Isaac Martin debería haber surgido, qué sé yo, unos 6 años después de haber abierto el Instituto de Psicopedagogía. En realidad abrimos 7º año como Instituto de Psicopedagogía Integral, y en el mismo plantel donde estaba la escuela. Sin embargo, un año después nos dimos cuenta de que los adolescentes necesitaban un ambiente más adolescente, y decidimos hacer una pausa por 2 años
hasta tener la posibilidad de ir a un plantel más espacioso donde se pudiera separar el área de preescolar, primaria y secundaria de tal manera que los adolescentes sintieran que no seguían en la escuela. Y ahí fue donde a través de la alianza pudimos recrear la secundaria bajo el nombre de Colegio Isaac Martin. Entonces, inició con 2 socias, después continuó sola. Y después cuando inicia el proyecto o la empresa de Colegio Isaac Martin, nuevamente se alía con socios. Con socios, sí, con socios que estaban de alguna manera vinculados a la institución afectivamente, y porque una de las socias también trabajaba en la institución, entonces se dio esa posibilidad de su interés en invertir en una secundaria que pudiera darle continuidad a la visión con la que veníamos trabajando. Hay un tema muy interesante, y es que, por ejemplo, si yo quiero iniciar un proyecto de cero, normalmente, ¿verdad? Uno inicia en pequeñito, con 1 socio, 2 socios, 3 socios, ¿verdad? Y ahí se va evolucionando según las necesidades y según va cambiando el mercado, etcétera, etcétera. Pero no solamente se da un cambio a nivel del desarrollo de la organización, sino que también se da evolución a nivel personal. Si usted pudiera comentarnos cómo era doña Ani cuando inició el proyecto versus lo que era dirigir una organización que ahora era preescolar, primaria y secundaria, ¿qué nos podría decir? ¿Cambia algo dentro de uno o sigue siendo uno la misma persona, adquiere más habilidades? ¿Cómo es ese proceso evolutivo? Bueno, creo que como fue algo gradual, no fue así violento, ¿verdad? Sino que fue gradual, creo que eso ayudó a que nos fuéramos acomodando a las nuevas demandas de un proyecto que iba en desarrollo y en crecimiento. Obviamente el trabajo se multiplica, la responsabilidad se hace demasiado grande, la necesidad de dedicación de tiempo aumenta, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de diferentes etapas de la educación, diferentes perfiles profesionales. No es lo mismo trabajar con niños pequeños que con adolescentes, o con profesores de preescolar, primaria, que con secundaria. O sea, las necesidades van cambiando y uno va aprendiendo en el proceso, va aprendiendo mucho. Yo pienso que es increíble lo que uno aprende de los niños, de los docentes, de los mismos padres de familia, y eso te va dando algunas herramientas para poder hacer las cosas mejor, ¿verdad? Y uno es consciente de esa evolución. Por ejemplo, cuando uno está en un proceso formativo académico, usted realiza un curso, al final del periodo ya usted concluyó ese curso y pasa a otro curso y así sucesivamente. Pero a nivel de la dirección de una organización donde no es una formación académica, se va sintiendo uno diferente, va sintiendo que va adquiriendo más experiencia, va sintiéndose más cómodo, o es algo que es difícil de percibir. Yo creo que las dos cosas va sumando el compromiso, la responsabilidad, las demandas, pero también la seguridad. Conforme vas avanzando, te vas sintiendo más seguro de lo que estás haciendo, porque la experiencia misma, los aciertos y desaciertos te van dando herramientas para no repetir los mismos errores, para tratar de prepararse uno más, investigar un poco más, asesorarse. Entonces creo que es una experiencia de muchísimo crecimiento. Y respecto a eso, ¿cuáles han sido retos importantes a nivel organizacional o incluso a nivel personal? Por ejemplo, porque, bueno, yo soy consciente de que usted tiene 3 hijas, ¿verdad? Nos comentó que se casó a los 27, entonces en algún momento de su vida ya se empezó a unir no solamente los retos propios de dirigir una organización, sino los retos de dirigir también una familia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se logra equilibrar la vida familiar de la vida profesional, sobre todo cuando uno es el que está como al timón de una organización que está en crecimiento? Claro, bueno, es un gran desafío, ¿verdad?
sobre todo porque uno siempre tiene expectativas muy altas de lo que desea hacer en todos esos roles tan importantes. Creo que el trabajo en equipo es fundamental, tanto a nivel de empresa, a nivel de trabajo profesional, como a nivel de familia. Y creo que sin haber contado con un equipo sólido, tanto a nivel de la institución como de familia, no hubiera sido posible, porque realmente las demandas son demasiado grandes y fueron años. Uno mira atrás y uno dice, wow, ¿cómo sucedió todo esto tan rápido? ¿Verdad? Que al mismo tiempo que la familia crecía, también crecía la empresa, al mismo tiempo de que habían retos personales, habían retos en la organización, también tiempos difíciles donde tuve problemas de salud, ¿verdad? Que fueron muy serios e importantes, y donde casualmente tener este sueño de sacar adelante una familia, de sacar adelante una empresa, y mi fe en Dios me sostuvo y me dio las fuerzas para caminar en tiempos sumamente difíciles. Estamos añadiendo entonces un elemento más. O sea, ya no es solamente dirigir una organización o ser madre de familia, sino las situaciones que pueden surgir a nivel de la vida de cualquier persona. Lo que uno no espera, lo que uno querría que no pase, pero sucede. Eh, por ejemplo, a mi mamá le habían diagnosticado cáncer de seno hace como 6 o 7 años, ¿verdad? Y bueno, ella se tuvo que enfrentar a una situación de vida personal muy compleja, pero entonces le menciono esto porque yo a mi mamá la admiro mucho y realmente no sentí que tuvo un bajonazo de vida o de su calidad de vida en medio de una situación. Entonces, le consulto, porque tiene algo que ver su personalidad propiamente con el poder afrontar situaciones que son de vida personal o son cosas diferentes. Es decir, una cosa es afrontar una situación personal a nivel de salud, es distinto a lo que uno necesita para dirigir una organización, o al final viene siendo la misma esencia. Yo creo que se requiere de mucha fortaleza para enfrentar la adversidad, y esa fortaleza proviene de adentro, pero también tiene mucho que ver con la fe. O sea, el ver el futuro con fe y esperanza, tener ciertas herramientas emocionales y espirituales, puede hacer la diferencia en cómo uno enfrenta la adversidad de muchas formas que se presenta en la vida. En el caso mío fue la salud, y sí fue un tiempo sumamente difícil, pues que recibir la noticia de que tienes cáncer de mama, pasar por quimioterapia, por cobalto, teniendo 3 niñas muy pequeñas y una empresa sobre la cual tenía una gran responsabilidad. Yo sí miro hacia atrás y digo, bueno, solo Dios pudo darme esas fuerzas y esas agallas para no rendirme. El único día que yo no me presentaba al trabajo era el día que me ponían la quimioterapia. Era el único día que yo guardaba reposo, pero yo iba al tratamiento y era como una pausa que hacía. Me veía en el hospital y me parecía increíble que estaba en esa situación, pero regresaba al trabajo y otra vez me volví a conectar con lo que estaba sucediendo, con mi familia, con todo lo que me rodeaba, y eso me hacía como perder de vista que estaba pasando por ese tiempo. Pero sí fue un tiempo muy difícil, y estábamos incluso hasta en construcción en el colegio. O sea, fue realmente un gran desafío, pero yo siempre recuerdo ese tiempo con mucha gratitud a Dios y a la familia y a las personas que estaban cerca, porque me ayudaron demasiado. De hecho, a eso me lleva a pensar lo que usted menciona. ¿Cuál es el papel que tienen mis seres queridos o las personas que me acompañan en medio de este montón de cosas, ¿verdad? De desafíos profesionales, personales, familiares? ¿Cuál papel considera usted que jugó la gente que estaba a su alrededor en esa época tan intensa, ¿verdad? Yo diría que fue esencial, fundamental. Mi mamá fue un apoyo increíble, mi esposo, mi cuñada,
primas, o sea, personas que estaban ahí para ayudar a llevar la carga tan pesada porque mis hijas estaban muy pequeñas en ese tiempo. Y definitivamente no hay manera de mirar atrás sin sentir esa gratitud. Han pasado ya muchos años, yo tenía 37 años en ese momento, ahora tengo 65 y yo solamente puedo decir gracias Dios porque has prolongado tu misericordia sobre mi vida y me has permitido seguir adelante y ver a mis hijas crecer, ver este proyecto desarrollarse y muchos sueños que he tenido en mi corazón hacerse reales. Uh-huh. ¿Es usted consciente del impacto que tiene su vida alrededor de su familia? Es decir, anteriormente le pregunté cómo impactaba las personas a su alrededor en esta serie de desafíos. ¿Se ha puesto a pensar usted cómo ha impactado su vida el entorno en el que usted está, a su familia, a sus socios, colaboradores, amigos? Porque yo creo que es fácil dejar de lado proyectos, ¿verdad? Y metas que uno se pone por diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, cuando usted me cuenta que enfrentó y salió adelante en medio de una situación de salud, que además estaba al frente de una organización en crecimiento y que además tenía 3 hijas que estaban creciendo, entonces uno dice, wow, o sea, cualquier persona dice, bueno, hasta aquí, mejor me dedico a mi familia o mejor voy a dejar ese proyecto. Entonces, no sé si usted se ha puesto a pensar cómo usted ahora ha generado una influencia dentro de su propia familia, ¿verdad? Bueno, tal vez uno no alcanza a ver en su totalidad eso, pero yo creo que de alguna manera sí hay una influencia, ¿verdad? En los hijos, en el caso mío, mis hijas, mi esposo y la gente de mi círculo cercano. A veces uno no se da cuenta a ciencia cierta cuánto ha afectado o ha influido, ojalá que para bien, pero yo creo que sí, hay un impacto porque de alguna manera los hijos, la familia, los amigos, aún los colaboradores que estuvieron cerca mío en ese tiempo, son testigos de cómo pudimos salir adelante en esta situación difícil y creo que eso de alguna manera les marcó. Hoy día, con tantos años que han pasado, empiezo a ver también el impacto en la vida de los estudiantes de aquel entonces. Me escriben, los tengo algunos de contacto en Facebook y a veces me impacta mucho cuando me escriben y me comparten hasta fotografías y me hacen recordar experiencias del pasado que tal vez yo no tenía tan claras en mi memoria de cosas que vivimos y que fueron de beneficio para sus vidas. Entonces eso por supuesto que te inunda de alegría y te nutre de alguna manera cuando ya uno está llegando a cierta etapa de la vida donde ya tiene que más bien pasar la antorcha y dejar a otros seguir. Es gratificante que alguien se acerque y te recuerde algo positivo que llegó a su vida a través de algo que compartimos. Uh-huh. Ahora bien, desde la fundación de la institución, que fue en 1981, hasta el día de hoy, 2021, han pasado 40 años, ¿verdad? Hay una serie de retos y una serie de cambios que han tenido que surgir a través de esos años. Entonces, ¿cuáles son esos factores que usted considera que han sido determinantes para que la organización esté cumpliendo nada más y nada menos que 40 años de existencia? Bueno, yo creo que son muchas cosas. La primera es que este proyecto ha estado en las manos de Dios desde que fue tan solo una idea y no hemos avanzado para ningún lado sin poner delante de Dios nuestros sueños, nuestros emprendimientos, los proyectos que surgen en el camino. Para mí eso es fundamental. La otra cosa es el trabajo arduo, la constancia, el no rendirse ante los obstáculos que se presentan, el no dejar de soñar, seguir soñando y creyendo que las cosas pueden hacerse mejor. Leer la realidad, lo que está cambiando, atrevernos a innovar y a emprender cosas que tal vez no se han hecho todavía.
y creer que es posible mejorar siempre lo que hacemos. Creo sin duda alguna que tratar siempre de hacer lo mejor en el servicio a las personas que vienen acá y que nos eligen como una opción educativa. Tratar de no fallarles en lo posible, aunque no siempre se logra. Y lo más importante creo que es el recurso humano. O sea, las personas que integran esta institución y las que han pasado a través de los años son personas con una gran calidad humana y profesional. Y creo que eso hace una gran diferencia. Personas también con una alta continuidad en la institución que logran internalizar la visión que se tiene y darle vida. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, hay un montón de cosas que podemos hablar respecto al desarrollo, ¿verdad?, de la organización hasta el día de hoy. Pero si pudiera usted resumir, ¿qué ha significado para usted durante estos 40 años dirigir una organización? ¿Qué nos podría decir? Bueno, primero que nada, una enorme responsabilidad, un gran desafío y un privilegio. Yo creo que ha sido muy grato ver esta criatura nacer y crecer y desarrollarse y ser testigo de eso hasta el día de hoy. Eso realmente lo considero una verdadera bendición, el haber podido ser parte de este proyecto, pero sí lo siento como una gran responsabilidad y compromiso, pero también creo que va llegando el tiempo de que yo pase la antorcha, ¿verdad?, a las generaciones que vienen atrás y que pueda ser tal vez una mentora, una colaboradora, pero no tener la responsabilidad de la dirección. Claro, y ese es un paso que toda organización que se mantenga a lo largo del tiempo necesita, ¿verdad? Le quería hacer una pregunta respecto a eso, pero no me gustaría tampoco dejar de lado cuáles considera usted que son los retos que al día de hoy se experimenta, por ejemplo, a nivel de educación. ¿Son los mismos que hace 40 años o han venido variando? ¿Es más sencillo, es más complicado? ¿Cuál es su opinión al respecto? Son muchos los retos y sí han habido demasiados cambios. El mundo cambia de manera acelerada. Estamos en la era de la comunicación y eso hace que los modelos educativos vayan cambiando. El acceso a la información está inmediata a la mano de las personas, pero la interacción profesor-estudiante, lo que es el ambiente donde los chicos aprenden, sigue siendo esencial. Y yo creo que eso es lo que nosotros hemos logrado a través de 4 décadas conservar, la esencia del proyecto educativo. Las metodologías pueden cambiar, los contenidos a enseñar, pero hay algo muy importante. Puede ser que la tecnología de alguna manera cambie un poco el formato del proceso de aprendizaje, pero hay algo esencial y es que usted nunca va a sustituir el vínculo y la experiencia humana entre alumnos y profesores y entre los pares. Por eso sigo creyendo que seguir cuidando no solo del qué, sino del cómo se realiza el proceso de aprendizaje y darle a los estudiantes herramientas que los capaciten para este mundo tan cambiante, sobre todo para seguir aprendiendo, porque muchos de los chicos que hoy estamos formando en el preescolar deberán enfrentar profesiones que todavía ni siquiera existen. Entonces tenemos que darles herramientas que les permita llegar a poder estar capacitados para esas nuevas demandas que el mundo está trayendo. Excelente. Bueno, realmente ha sido una conversación y una oportunidad valiosa poder escuchar todas las vivencias, todas las experiencias, todas las situaciones que se enfrentan a lo largo de 4 décadas de existencia de una institución. Y me gustaría terminar con
con una pregunta que a lo mejor aplica perfecto para las siguientes generaciones. Hace un tiempo, hace unos minutos mencionaba que toca también pasar ese liderazgo a otras generaciones. Y me gustaría que comentara tal vez dos, tres cosas que usted considera que han sido fundamentales o que son fundamentales para que se sigan cumpliendo muchos años más de existencia de la institución. Bueno, creo que seguir esforzándose por mejorar el servicio que se presta. O sea, no pensar que ya llegamos, sino que no importa cuánto hemos caminado, siempre hay cosas nuevas por descubrir. Entonces, no conformarse con el legado ni con lo que ya se recorrió, sino pensar que siempre hay un horizonte por delante, tanto en lo que es la mejora educativa, en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje, como en el equipamiento de habilidades en los muchachos que tan importantes son para que ellos puedan salir de acá como personas de valor, buenas personas que puedan aportarle a la sociedad, que se puedan desempeñar en muchos campos y emprendimientos, que puedan creer en sus capacidades y que sientan que es posible lograr sus sueños, ¿verdad? Siempre esforzándose mucho, siempre no improvisando, planeando bien las cosas, estudiando el área de servicio a quien uno quiere apuntar, no rindiéndose, perseverando, porque la verdad es que nada florece si no pasa por un proceso. Si uno quiere que algo florezca, tiene que estar dispuesto a pasar por procesos difíciles, donde no vas a ver el fruto de tu esfuerzo prontamente. Claro. Bueno, son consejos súper valiosos, ¿verdad? Haciendo eco de lo que usted menciona, es súper importante que tengamos presente que también hay errores que se cometen sobre la marcha y que son parte del aprendizaje, ¿verdad? Yo soy docente y una de las cosas que me gusta decirle a los estudiantes es que qué dicha que no les sale todo de una vez, qué dicha que se equivocan, porque si todo no saliera fácil, la vida no sería tan interesante, ¿verdad? Y entonces no valoraríamos tanto la capacidad que tenemos de lograr cosas y obviamente a nivel de emprender un proyecto aplica igual. Y como usted dice, hay que planificar, no podemos pretender que todo nazca de forma espontánea y, ¿verdad? Y que uno nada más se dé una vueltita a ver si todo está bien. Hay una serie de cosas que hay que hacer bien planeadas, pero entender que aprendemos, que no solo aprendemos los humanos, aprendemos las organizaciones como tales. Y entonces creo que es muy valiosos, son muy valiosos esos consejos. Doña Ani, se nos acabó el tiempo, pero realmente para mí ha sido un privilegio poder compartir estos minutos con usted y bueno, esperamos que efectivamente podamos seguir creciendo, podamos seguir impactando la vida de personas y le agradecemos también a usted por ese ejemplo, ¿verdad? Porque tal vez usted dice, bueno, tal vez uno no lo dimensiona, pero cuando uno se da cuenta y descubre todo lo que hay detrás de la historia de una persona y de una institución, definitivamente le ayuda a uno a entender la importancia de lo que siempre uno menciona, de perseverar, de creer, de visionar, ¿verdad? De mantenerse firme, de oponerse o de afrontar la adversidad con las herramientas que uno tenga. Entonces, muchas gracias y bueno, esperamos que también para la audiencia, para las personas que nos pudieron ver, este haya sido un espacio de mucho aprendizaje. Muchas gracias. A ustedes, un privilegio para mí.